La Fundación 26 de diciembre nace en el momento que es registrada en el registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid el 25 de octubre de 2010. Desde ese momento empezamos toda la andadura y nuestra intención de dar una atención especializada a las personas mayores, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que hasta este momento no hay ninguna organización en Madrid que se dedique específicamente a la atención de esas personas mayores. El nombre 26 de diciembre se debe a que es una fecha muy importante para el colectivo que ha pasado muy desapercibida. Es la fecha, el día que se deroga parcialmente la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Esa ley franquista que Franco puso en marcha en el 1970 y que duró hasta el 78. Entonces, luego, aunque no entró en vigor hasta el 11 de enero del 79, pero es la primera vez que sale derogada una ley contra la homosexualidad. El centro socioeducativo de la Fundación está en el centro de Madrid. Queríamos un poco abrir Chueca y entonces vimos que el barrio de Lavapiés también es un barrio dentro del centro de Madrid, muy abierto, muy intercultural, donde teníamos que ir avanzando. Entonces abrimos aquí el centro, estamos muy orgullosos de estar en el centro de Madrid, porque eso facilita la entrada de mucha gente, gente de Madrid que ya viene y gente de fuera que viene a ver qué es esto. Tenemos actividades muy potentes, tenemos la de corte y confección, tenemos radio, taller de radio para mayores incorporado en la radio comunitaria del barrio, tenemos clases de francés, de inglés, tenemos un grupo de sevillanas, tenemos otro grupo de teatro, se hacen conferencias, ahora ya hemos iniciado un grupo terapéutico de mayores para hablar de nuestras vivencias, cómo hemos vivido nuestra sexualidad, cómo nos ha implantado, por qué hemos sido gays, por qué no hemos sido gays. También están viniendo lesbianas, nos faltan transexuales, pero esos también los vamos a recuperar. Todas estas actividades que hemos dicho, la más importante, una de las formas más importantes que tiene es que vuelve a las personas a tener ilusión. Están viniendo personas que han ido, compañeros nuestros y referentes nuestros de nuestra historia, que han estado en el espectáculo, que han estado en la farándula, que han estado en el teatro y que nadie se acuerda de ellos, vuelven aquí y vuelven a tener ilusión, se vuelven a volcar otra vez en su público, que somos nosotros y nosotras, y nos cantan. Tenemos a Elian, que fue la primera vedette del Gay Club. Cuando se pone a cantar, bueno, nos deja los pelos de punta. Estuvo el Golosina, Juanito Golosina, está también Paco Clavel, que está otra vez, vuelve a ser bastante activo. Hay muchas personas que vuelven aquí, le volvemos otra vez a querer, nos vuelven a cantar y entonces hacemos un momento muy importante para esas personas porque se sienten acogidas, no se sienten solos y tienen un sitio donde ir y donde volver otra vez a ilusionarse. Eso es lo que estamos más orgullosos dentro de todas las actividades que estamos realizando dentro de la Fundación. Estamos intentando que también recuperemos, porque hay mucha gente que es maestro, retirado, que tiene carreras universitarias, que pueden echar una mano a esos chavales, ¿no? Porque esos chavales son fracaso escolar muchas veces, y entonces, pues bueno, porque un abuelo nuestro y una abuela, pues le explique algo y que luego haya una interacción de los dos es muy interesante, porque los chavales van a tener al abuelo que les gustaría tener y los abuelos y las abuelas van a tener al nieto que no han tenido. Entonces se va a hacer y se está haciendo como una cuestión muy normativa, ¿no? De decir que la sociedad es intergeneracional. Otra de las patas que tiene la Fundación es un grupo que se creó hace 5 meses, de grupo de voluntariado. Había gente, nos dábamos cuenta que nuestras personas mayores mueren solas en los hospitales, cuando van a operarse están solas, nadie va a visitarles, en casa están que no pueden salir porque nadie les acompaña. Entonces, bueno, montamos junto con la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, hemos hecho un grupo de voluntarios donde estamos ya acompañando a que vayan al médico, acompañando en las operaciones, siendo su familia, llamándoles,
para ver cómo se encuentran. O sea, toda esa labor de que no se encuentren solos la estamos realizando nosotros y nosotras mismas, ¿no? Personas mayores que tienen tiempo y que quieren dárselo a los demás para sentirse ellos también. Estamos viendo un poco el acoso también que pueden tener desde el propio colectivo LGTB a la persona mayor, ¿no? Es una sociedad donde rechaza todo lo que no es canon de belleza, canon de producción, canon de consumo, y apartan a todas las personas que tienen una riqueza ya, pero no son activas económicamente, porque tienen una pensión, y las rechazan. También la arruga, no quieren, estamos en una sociedad donde hay, pero eso ha calado hasta el propio mayor. Hay gente que viene aquí que es que se cree que no tiene derecho a hacer eso, que ya pasé, ya no hay, ahora estoy esperando a la muerte. Entonces aquí estamos trabajando que no, de que nos queda todavía muchas cosas que hacer, que la sociedad está equivocada, que tenemos que ser activos también en el cambio, que nosotros somos también responsables de demostrar y de ser visibles, que la persona mayor también tiene su importancia, no es lo más importante, como no es lo más importante la infancia ni la juventud. Todos somos importantes, ¿no? Entonces, ese es un reto que estamos haciendo, y estamos haciendo campañas de sensibilización del mayor, de que su cuerpo es bonito, que es agradable, que es lo que hay y es el resultado de mucho tiempo. Eso es lo que estamos. Y también una cosa muy importante, el tema del VIH. Nuestros mayores ya con VIH no mueren. El VIH, afortunadamente, es una enfermedad crónica, pero no nos habíamos preparado que esa gente iba a ser mayor. Entonces, bueno, pues también estamos trabajando con ellos, que vengan, que hacemos un trabajo importante con ellos, de que ese cuerpo, de que esa sexualidad se tiene que vivir, y hay gente mayor y joven que viene que le gusta. O sea, estamos haciendo un trabajo muy bonito bajo nuestro punto de vista, ¿no?